Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo. Hoy hablaremos de un tema súper importante en nuestro ámbito educativo, un término del que mucho hemos escuchado, pero poco hemos comprendido, el cual se titula la dislexia. Este artículo investigativo fue abordado a partir de los siguientes teóricos, los cuales nos llevan a un recorrido histórico en donde podemos conocer el significado de la palabra dislexia, sus características e implicaciones, además de dar a conocer los desafíos a los que se enfrentan los niños y niñas que la presentan. Este episodio estará inspirado en el trabajo La dislexia, trastorno de uno y trabajo de todos. Acompáñenos. La dislexia no es un problema de inteligencia, mucho menos un problema de visión o de interés por estudiar. Es una dificultad específica del aprendizaje, de origen neurobiológico. Fue descrita por primera vez por Adolf Kussmaul en 1877, quien la llamó ceguera verbal. Aunque la capacidad visual, intelectual y del habla permanecen intactas, esta condición se caracteriza por dificultades significativas para la lectura en individuos que de otro modo poseen habilidades cognitivas y lingüísticas normales. 10 años más tarde, en 1987, Rudolf Berlin acuñó el término dislexia cuando evidenció a varios niños que presentaban dificultades en la lectura, a pesar de poseer una inteligencia normal y una visión adecuada. Estas dificultades no se asociaban a causas específicas. Esta observación fue un punto de partida para que más adelante se realizaran otros estudios en cuanto a este trastorno de aprendizaje. En 1920, Samuel Orton propone una teoría donde la dislexia tiene bases neurológicas y más adelante, a través de distintas investigaciones con imágenes del cerebro, se confirma la diferencia en la actividad cerebral de personas con dislexia, especialmente en su hemisferio izquierdo, en donde se lleva a cabo el procesamiento del lenguaje. Debido a la importancia de este trastorno, son muchos los autores que han hecho referencia al mismo, ampliando el conocimiento que se tiene al respecto. Podemos encontrar actualmente una definición muy completa que expone que la dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje de origen neurobiológico, caracterizada por dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras y por un déficit en las habilidades de decodificación y de letreo. Lyon, entre otros, 2003. Es decir, que si el ser humano no hace un reconocimiento adecuado de las palabras, no podrá transformarlas para tener un proceso adecuado en su comprensión lectora, lo que conllevaría a una limitación de su vocabulario y en general de su aprendizaje, generando dificultades en la escritura clara y coherente, en reconocer y recordar palabras. Hoy sabemos que se trata de una alteración en los procesos cerebrales encargados del lenguaje, especialmente en el hemisferio izquierdo, responsable de tareas como reconocer palabras, decodificar sonidos y comprender textos. Mis queridos escuchas, ante todo lo que hemos conocido hasta este momento acerca de la dislexia, es importante tener en cuenta que nuestro objetivo central aquí es el de analizar aquellas estrategias que pueden brindarnos áreas de mejora significativas para los niños y niñas que la presentan, diseñando planes de trabajo en conjunto con las familias, pensando siempre en las necesidades y los intereses del estudiante.
Dichos planes contarán con actividades enfocadas en la lectura, el reconocimiento de palabras y la conciencia fonética, las cuales serán abordadas más adelante. Les recomendamos seguir atentos a todo lo que se viene en nuestro podcast sobre la dislexia para comprenderla mejor y lograr cambiar nuestra mirada hacia la misma. Ahora, ¿cómo se manifiesta la dislexia? Pues las señales pueden aparecer desde los primeros años, entre los 2 y los 7 años, cuando los niños inician su camino por la lectura y la escritura. La dislexia puede manifestarse principalmente desde la etapa de preescolar, entre los 3 y los 5 años. Aunque el diagnóstico oficial suele realizarse siempre entre los 7 y los 8 años, ya que es esta la edad en la que los síntomas de dificultad en la lectura y en la escritura se vuelven más evidentes. Sus principales características son una lectura lenta y con esfuerzo, como por ejemplo no poder leer palabras que nunca antes han visto o palabras multisilábicas o incluso las palabras sencillas pueden requerir un esfuerzo considerable y leerse muy lentamente. Otra de sus características es la dificultad para leer en voz alta. También la inversión de letras o de palabras, es decir, que presentan cierta confusión entre las letras similares, como por ejemplo la D por la P o la U por la N, en el caso de las letras. Y también en el caso de las palabras, suelen leer la palabra vea como ave. Suelen hacer este tipo de inversiones. Otra también de sus características es problemas de atención y memoria a corto plazo. Este se manifiesta en la dificultad para seguir instrucciones o en la dificultad para recordar información frecuente como lo son una conversación o una lista de tareas. Otra de sus características también es la confusión entre sonidos similares, como por ejemplo lo es pronunciar mal palabras complejas como murciélago en lugar de decir murciélago. Otra también de sus características es la escritura desordenada y las frases poco coherentes. También otra característica muy importante son los problemas de equilibrio o lateralidad. Esto suele verse en el momento en que estos niños suelen caerse frecuentemente al caminar y presentan gran dificultad para mantenerse en equilibrio en un solo pie. También tienden a confundir derecha con izquierda o suelen hacer inversiones de letras o números. Otra característica muy importante cuando están en edad escolar es un bajo rendimiento injustificado. Es importante también recalcar que la dislexia se puede dar de forma evolutiva. Eso quiere decir que viene de nacimiento, o sea, es de origen genético. Y también se puede dar de forma adquirida, que es cuando se da por un daño cerebral, como puede ser un ictus o un traumatismo. Cabe resaltar que en ambos casos los síntomas se dan de la misma manera, a través de dificultades en la lectura, en la escritura, en la pronunciación o en la memoria fonológica. La dislexia también puede presentarse en diferentes formas. Está la forma fonológica,
la forma superficial y la forma mixta o profunda. La forma fonológica se caracteriza porque este tipo de dislexia dificulta especialmente la lectura de palabras largas y también de palabras poco conocidas o no muy frecuentes. En cambio, leen correctamente las palabras conocidas. Está asociada al mal procesamiento de la información de la ruta fonológica, por lo que los niños que la padecen suelen leer a través de la ruta léxica o visual. También está la dislexia superficial. Esta dislexia suele ser mucho más habitual en niños y en la mayor parte de los casos no suelen presentar importantes dificultades para la lectura. Para este tipo de dislexia, la ruta que aparece más deteriorada es la visual, léxica o directa, por lo que se utiliza para leer la ruta fonológica. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños con dislexia superficial, para leer una palabra la parten en diferentes fragmentos o sílabas. Tenemos también la dislexia mixta o profunda. Este tipo de dislexia es categorizado como el más grave, ya que se caracteriza por dificultades en los tipos de procesamiento de la lectura, donde ambas rutas, tanto la fonológica como la visual, están dañadas. Esto hace que se produzcan tantos errores, tanto semánticos como visuales. A continuación, observaremos un video que nos ayuda a comprender más a fondo este tema tan de gran importancia en nuestro ámbito educativo. Actualmente, la Asociación Internacional de la Dislexia describe a esta como una dificultad específica del aprendizaje de la lectura con un origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de palabras y por problemas de ortografía y de codificación. Estas dificultades provienen de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, que es inesperado en relación con otras habilidades cognitivas que se desarrollan con normalidad. Las consecuencias o efectos secundarios se reflejan en problemas de comprensión y en experiencias pobres con el lenguaje impreso que impiden el desarrollo de vocabulario. Aunque la dislexia es una dificultad de aprendizaje común, existen muchos malentendidos que pueden dificultar la práctica con los niños que la sufren. El siguiente vídeo tiene el objetivo de desmentir los 10 mitos y leyendas más infundados sobre la dislexia. Primer mito. Los niños disléxicos son vagos y solo tienen que esforzarse más. Como hemos dicho, la dislexia es un trastorno neurológico, lo que significa que el cerebro disléxico funciona diferente y esto no tiene nada que ver con el esfuerzo. De hecho, muchos niños que la sufren hacen las cosas esforzándose más que sus compañeros. Los niños y los adultos con dislexia acaban encontrando formas alternativas de adquirir conocimiento y desarrollar sus propias estrategias para aprender, trabajar y triunfar en la vida. Segundo mito. Las discapacidades de aprendizaje siempre tienen una relación directa con los trastornos de atención y comportamiento. Aunque los problemas de atención y comportamiento a menudo están presentes en niños con discapacidades de aprendizaje, no todos los niños disléxicos muestran estos problemas. Sin embargo, cuando estos problemas se abordan adecuadamente, el niño puede aprender y desarrollar sus capacidades satisfactoriamente. A través de pruebas diagnósticas adecuadas, esto se puede determinar y se puede desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Tercer mito. Leer y escribir letras al revés es el principal signo de la dislexia. No hay una base científica para establecer una asociación directa entre la dislexia y escribir al revés. De hecho, cualquier niño que está comenzando a leer y escribir, es zurdo o tiene problemas con la lateralidad, puede tener este tipo de escritura. Por lo tanto, la escritura de letras al revés no es una característica fundamental en este tipo de trastornos. Solo es un rasgo más entre otros muchos y no es suficiente para el diagnóstico. Cuarto mito. Los niños disléxicos se pueden curar.
La dislexia no es una enfermedad, por lo tanto no se puede curar. Es importante saber que la dislexia no desaparece, aunque sí que se puede paliar sus síntomas utilizando los soportes adecuados. El quinto mito va relacionado con el anterior, y dice que la dislexia es un problema visual que se puede curar con terapia y ejercicios de seguimiento ocular. Aunque un disléxico puede tener deficiencias de integración visual motora o problemas de seguimiento visual, la dislexia no es una condición que pueda curarse con entrenamiento de procesamiento visual. El procesamiento visual puede ser una parte de la terapia a largo plazo para un disléxico, junto con otras habilidades cognitivas y fonéticas específicas de las que carece. Sexto mito: las personas disléxicas no son inteligentes. La dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia. Ocurre en niños de todos los antecedentes y niveles de inteligencia. Los alumnos pueden ser superdotados y disléxicos a la vez. De hecho, tenemos el ejemplo de la doctora Carol Greider, que tiene dislexia y ganó el Premio Nobel de Medicina en 2009. Séptimo mito: si eres disléxico no puedes llegar a la universidad. El número de estudiantes universitarios con dislexia ha crecido año tras año. De hecho, no es inusual que la dislexia se identifique por primera vez en cursos superiores o en la universidad. Octavo mito: la dislexia es causada por no leer lo suficiente en casa. Leer en casa y estar expuesto a la lectura es importante para todos los niños, pero la dislexia no ocurre debido a la falta de lectura. Las personas que no conocen a la familia del niño o niña pueden asumir erróneamente que no está leyendo lo suficiente con su hijo, pero esto es un error, ya que no tiene por qué ser así. Noveno mito: las personas con dislexia nunca serán buenas lectoras. Al contrario, los disléxicos pueden convertirse en lectores y escritores excelentes. Tenemos como ejemplo a Agatha Christie, quien además de dislexia tenía disgrafía, por lo que tampoco podía escribir correctamente, y aún así acabó publicando 66 novelas policíacas, 6 novelas rosas, 14 narraciones y varias obras de teatro de gran éxito. Décimo y último mito: la dislexia no aparece hasta educación primaria. Los signos de dislexia pueden aparecer en preescolar o incluso antes. Esto se debe a que la dislexia puede afectar las habilidades del lenguaje, que son habilidades esenciales para la lectura. Algunos de los signos que pueden decirnos que un niño en edad preescolar puede estar en riesgo de dislexia pueden ser la dificultad para rimar y el ser un hablador tardío. Bueno, recopilando todo lo escuchado anteriormente, se debe reconocer la importancia de obtener un diagnóstico a tiempo de la dislexia. Esta debe ser una intervención oportuna, la cual nos permitirá evitar en algunos casos que aparezca la frustración o el rechazo hacia la lectura. No podemos etiquetar a los niños antes de descubrir qué hay detrás de cada proceso, el porqué de este proceso o el porqué del problema de dislexia. Por el contrario, se deben fortalecer la autoestima y el bienestar emocional para así facilitar la adaptación y facilitar la intervención de acuerdo al diagnóstico establecido y una buena adaptación en el entorno. Una intervención oportuna suele incluir varios aspectos, varios pasos que debemos tener en cuenta y marcar como prioritarios, como urgentes, como emergentes dentro de este proceso de la dislexia como tal. Uno de esos es terapias de lectura y escritura basadas en la conciencia fonológica. Allí es este proceso donde hay una lectura y una escritura con acompañamiento, como con un plan padrino que llamamos en las aulas, donde tenemos a esa persona que nos guía, nos orienta, pero también nos hace caer en cuenta o le hace caer en cuenta al estudiante de cuál es su falencia o de cuál es su debilidad en este proceso. El siguiente de los pasos es las terapias de lectura y escritura basadas en la conciencia fonológica. Este aspecto se ve muy reflejado en las aulas, donde vemos que ya el niño repercute en el grado segundo, en el grado tercero, y vemos que trae este mismo problema desde atrás. Entonces, allí
ya empezamos a hacer un conducto regular donde empezamos a hacer este diagnóstico desde la parte especialista de la institución, y de ahí ya se habla con los padres de familia, se envía a que el estudiante asista y tenga una valoración, nuevamente lo reitero, por un profesional, y este profesional empiece a evaluar y empiece a designar o a registrar actividades para tratar esta leche. Entonces es ahí donde van los niños a terapia de lectura y escritura, donde normalmente lo hablo desde mi práctica docente. Los niños los llevan 2, 3 veces a la semana, entonces van, hacen un registro de terapias de lectura y escritura de acuerdo a su problema de dislexia y más que todo fundamentado en la conciencia fonológica. Seguidamente, importante, muy, muy importante, el apoyo emocional que se da primero desde el hogar, luego desde la escuela y desde el entorno en el colegio de sus compañeros, de su docente y de sus demás docentes que acompañan este proceso formativo de los estudiantes. De acá hablamos de este apoyo emocional donde el niño se le aborda y se le hace tener en cuenta lo importante que es ser tratado su problema, pero también reconoce que los demás pares, sus pares, las demás personas que intervienen en este proceso, ayuden a reconocer este trastorno y a mejorar y ayudar a elevar la autoestima del estudiante, donde también se maneja mucho el estrés y la ansiedad. Se ve en casos de escolares que hay estudiantes donde se sienten incómodos, no quieren leer, no quieren participar porque el compañerito se rió, porque el compañerito hizo una seña, porque el compañerito está hablando de este, de esta dificultad que presenta el amigo. Entonces es ahí donde jugamos un papel muy importante, tanto la familia como los docentes, en tomar conciencia y saber respetar esa diferencia del otro desde el apoyo emocional, desde la interacción de actividades con todo y desde el acompañamiento constante. Vienen otras adaptaciones pedagógicas. ¿Qué nos quiere decir este tema de adaptaciones pedagógicas? Que desde el aula, desde mi trabajo como docente, yo debo plantear unas actividades que me ayuden a que el estudiante mejore esta dislexia y que no quede atrás de lo que vamos aprendiendo en el grupo y que se sienta involucrado en las actividades normales, pero también donde yo como docente adapto otras actividades y puedo hacer que el estudiante trabaje a la par con los demás, pero también estemos abordando su problema de dislexia. Y como lo mencionaba anteriormente, es un trabajo conjunto entre escuela y familia. Importantísimo, esto es un trabajo que se debe hacer en equipo mancomunado para obtener buenos resultados. Primero que todo, que la familia tome conciencia y tome compromiso para así poder tener buenos resultados y tener avances positivos. Se debe tener en cuenta que el rol del maestro es fundamental, como lo mencionaba anteriormente. Su observación puede ser la clave de identificar señales tempranas. Somos nosotros los docentes donde identificamos estos casos y orientamos a la familia y damos estrategias y damos rutas a seguir. Entonces, se tiene allí un cúmulo de actividades como reconocimiento de palabras, juegos que logren fortalecer la memoria, colorear letras para diferenciar sus formas parecidas, copiar, escribir palabras de forma estructurada, juegos de percepción espacial y coordinación, y uso de códigos silábicos. Recordemos que cada niño es único y por esto requiere un personal especializado y un plan de trabajo individual, como lo estoy mencionando. En conclusión, podemos decir que este trabajo se hace, como lo mencionaba ahorita, conjunto, para así tener resultados prontos y positivos. A continuación escucharemos la entrevista realizada a la docente Marcela Hernández, quien tiene una experiencia de 25 años en instituciones de carácter privado. Es docente de matemáticas
Esperamos que sirva como preámbulo para comprender un poco el manejo de las familias en relación a la dislexia. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Marcela Hernández, soy licenciada en básica con énfasis en matemáticas egresada de la Universidad Luis Amigó. El día de hoy aprovecho a las estudiantes de la Universidad Inca por la invitación que me hicieron en este espacio, en este grato espacio que nos permite tener una disertación de conocimiento. Y el día de hoy pues quiero compartir con ustedes la experiencia que he tenido a lo largo de mis 25 años de labor, desde preescolar hasta básica, es decir, grado noveno, y pues compartir con ustedes algunos de los conocimientos que he adquirido en mi experiencia. Como ustedes me comentaban, pues la invitación es principalmente para hablar acerca de la dislexia, trastorno de aprendizaje que he logrado identificar en algunos de mis estudiantes a lo largo de mi trayectoria. Como les venía mencionando, pues es una dificultad que se logra evidenciar fácilmente en la parte escrita de los estudiantes principalmente, puesto que la gran mayoría de ellos confunde algunas de las consonantes y pues esto hace que se pueda detectar fácilmente. Otros de ellos que no confunden las consonantes, sino que de pronto en el momento de realizar una lectura confunden las letras o cambian las palabras, pues nos permite a nosotros como docentes poder identificar este trastorno en estas edades. Como les mencionaba anteriormente, pues yo he trabajado desde preescolar hasta grado noveno y pues como he trabajado en entidades privadas, es allí donde pues he podido detectar el trastorno de mis estudiantes y trabajar con ellos estas dificultades. ¿Cómo lo hacemos desde la parte de la educación privada? Entonces, pues el docente que detecta la dificultad del estudiante lo comenta en una reunión de nivel, manifestando pues la dificultad evidenciada, también pues teniendo allí mayor información o disertación con otros colegas, quienes pueden reafirmar o por el contrario, quienes pueden en algún momento decir pues en mi área no se logra identificar, pero pues teniendo en cuenta que en la tuya se ve, pues vamos a empezar a tener más observación puntual con el estudiante. Luego de poder llegar como a un consenso con los docentes del nivel, se determina pasar a una valoración por el Departamento de Orientación de la institución. El Departamento de Orientación de la institución está conformado por orientadoras, psicólogas, quienes no fungen como psicólogas, sino que están en el proceso de orientarnos, de guiarnos, de acompañarnos a nosotros como docentes y a los padres de familia. Cuando se detecta la dificultad, se cita a los padres de familia y se les menciona pues lo que hemos detectado dentro de nuestra práctica docente y se les comenta a ellos por la importancia de poder hacer una valoración, un diagnóstico dentro de la institución. Para ello pues necesitamos que los padres de familia pues inicialmente nos den su aprobación, firmando un documento, un permiso para poder hacer una intervención con los niños. Se les explica a los padres de familia pues que es un proceso que en el cerebrito del niño pues se maneja de diferente manera, digámoslo, con relación al común denominador de los estudiantes, que se ha detectado la confusión de letras, la confusión de fonemas, que el intercambio de palabras, de pronto el manejo de la lateralidad, y todo esto pues se reafirma con el diagnóstico que imparte la orientadora de la institución. Ella, luego de más o menos 3 o 4 sesiones en las que puede compartir con el niño, pues realiza un informe escrito en el que le indica al padre de familia si es necesario tener un acompañamiento externo a la institución, es decir, con un profesional, con un fonoaudiólogo, o si por el contrario es algo que se pueda manejar fácilmente dentro del salón de clases. Pero pues por mi experiencia puedo afirmar que por lo general siempre se remite al externo, al fonoaudiólogo, quien va a tener la oportunidad también de realizar intervención con el estudiante.
Pero allí, pues en ese informe que el orientador da, pues podemos contar con dos tipos de padres de familia. El primer padre de familia es aquel que acepta, reconoce, digamos, si quiere ayudar a su hijo con la dificultad que se presenta, entonces él fácilmente firma el permiso para realizar la intervención con el niño y está pues muy al tanto del proceso con el colegio. Él pues acepta la remisión que el psicólogo da, lo busca por la EPS o lo busca de manera particular. Se puede decir que fácilmente la gran mayoría de padres de familia, pues al ser de entidad privada, pues tienen acompañamiento externo de manera particular, porque pues cuando lo hacen por EPS, pues el proceso es muy dispendioso, las citas son muy prolongadas, se pierde mucho tiempo y pues fácilmente puede llegar uno a mitad de año sin tener unas estrategias de aprendizaje para implementar dentro del salón de clase con el estudiante. Está el otro caso, el otro grupo de padres de familia a los que les cuesta trabajo aceptar la dificultad de su hijo, se resisten a que el colegio pueda realizar una intervención con los estudiantes o con el estudiante, por lo que no firman el documento del consentimiento informado y no permiten la intervención por parte de la orientadora escolar. En ese caso, cuando el padre de familia no permite que se realice la intervención por el departamento escolar de orientación, entonces lo que hacemos es pues tener unas estrategias puntuales que implementamos cada uno de los docentes desde nuestras diferentes asignaturas, pues en pro de buscar ayudar al estudiante, pero obviamente pues no tan puntuales que nos permitan lograr avances significativos con este trastorno específico de aprendizaje, puesto que la idea es que se logre tener ese avance, pero pues para eso se requiere el acompañamiento externo, adicional obviamente pues a todo un proceso, un diagnóstico que realiza el fono, quien también nos va a dar unas estrategias para implementar dentro del salón de clase. Se puede decir que la gran mayoría o casi todos nos indican que las principales estrategias son ubicar al estudiante cerca al docente, que se le hable claro, se le vocalice bastante, se le haga hincapié pues en los sonidos principales de los fonemas que a él se le dificultan, en este caso en la D, en la B, en la G, en la J, como que cuando se hable entonces se haga bastante énfasis en el fonema de cada una de estas letras para que el niño pueda mejorar. Adicional a eso, pues otra de las estrategias puntuales es obviamente pues tener recursos tecnológicos y el manejo de letra grande, clara, no cursiva, porque pues la cursiva suele confundirla, o en algunas ocasiones nos dicen pues manejémosle la cursiva porque fácilmente puede hacer el trazo y lo puede interiorizar también muy bien. Digamos que son partes de las estrategias, se tienen en cuenta estas estrategias para implementar no solo en la asignatura de español, sino en las demás asignaturas, puesto que también desde el área de matemáticas se logra evidenciar la dificultad porque ellos a veces suelen confundir de pronto el trazo del 5, el trazo de la del 3, que a veces lo hacen como una E, o el 5 que lo invierten. Entonces, pues digamos que esto también se evidencia desde mi rama de la educación y pues tengo también pues que trabajar obviamente en pro de ayudar a mi estudiante para que mejore todo el proceso lector y escritor. Pues cabe resaltar que esta no es una de los únicos trastornos que los estudiantes o que se ha logrado dentro de mi práctica identificar en mis estudiantes, pues porque hay muchísimos más, pero sí es uno de los más comunes y es uno de los que digamos dentro del tiempo que llevo con mi labor docente, si no se trabaja desde el preescolar y la primaria, pues ya en grados superiores va a ser muchísimo más evidente y más para los chicos más, digamos, como marca mucha más su adolescencia, pues porque se van a sentir señalados, observados, entonces para ellos va a ser mucho más frustrante.
Obviamente, pues esto les va a afectar bastante en la autoestima y les va a afectar muchísimo en su seguridad, sobre todo en la expresión oral, en las exposiciones y en las intervenciones que ellos van a tener que realizar. Por eso es importante que la intervención se haga en el momento correcto y que se detecte de manera oportuna. Les agradezco a ustedes la invitación. Este es un espacio pues muy grato para mí y pues espero podernos encontrar en otro momento para poder compartir nuevas experiencias y poder compartir conocimiento. Agradezco mucho a la Universidad Inca por este espacio y Climbing that mountain, getting to the top. I'm taking my time, but I ain't gonna stop singing. Hey, yeah, hey, yeah. The tide is getting high, but I ain't gonna drown. I float right to the top if you try to hold me down, singing. Hey, yeah, hey, yeah. You can push me down, but I get up again. Hey, I ain't gonna stop, ain't gonna 6 ejercicios para niños con dislexia. 1. Formar palabras con fichas. A los niños a reconocer palabras y a construirlas correctamente. Se refuerzan su memoria visual y ortografía. Además, asociar de cada palabra con su imagen. 2. Colorear letras específicas entre varias opciones. Ayuda a mejorar la discriminación visual. Este ejercicio ayuda a los niños a distinguir letras que suelen confundir. 3. Relacionar figuras idénticas permite a los niños mejorar la atención y la memoria visual, muy necesarias para la lectura. 4. Elegir entre palabras correctamente escritas ayuda a desarrollar una conciencia fonológica. Esto favorece su capacidad de detectar y corregir errores comunes. 5. Este ejercicio trabaja la percepción espacial y la coordinación. Al completar la mitad de un dibujo, los niños deben de fortalecer su capacidad de organizar y visualizar. 6. La práctica de copiar y escribir palabras ayuda a los niños a formar patrones visuales y coordinar los movimientos de escritura.